muchas bendiciones, sean bienvenidos a este nuevo episodio y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque tengo aquí a mi lado a la hermana Valesca. Me gustaría saber cómo está. Muy bendecida, hermana amada. Gracias por la invitación. Qué bueno. Y a mi lado tengo a la pastora Valeria. Me gustaría saber cómo se encuentra. Igual, muy bendecida y un gusto estar con ustedes acá. Qué bueno. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del mensaje titulado Te doy mi palabra. Y la verdad es que creo que fue un mensaje que tocó mucho lo más profundo de nuestras entrañas. Y quiero empezar hablando del primer verso que mencionó el pastor Eduardo. Él hablaba de Mateo 5:37 y me tocó mucho porque nunca lo había visto de esa manera. Él dice que sea vuestro sí, sí y vuestro no, no, porque si yo le agrego algo más, es porque viene del maligno. Y qué tremendo esto, porque no lo sabemos, no lo conocemos, o sea, ignoramos esto y nos es tan fácil decir sí y después, ay no, pero es que me pasó esto. Y no sabemos que son excusas que no vienen de Dios. Y eso, wow, me tocó mucho, la verdad, no sé qué quisiera comentar la hermana Valesca. Sí, bueno, Dios habló directo al corazón y es cierto, amado, porque muchas veces es fácil justificarse y somos pronto para responder. Cuando alguien nos pide algo o tenemos que comprometernos con algo, no pensamos, llegamos y decimos, no, yo, tanto en lo secular como en la vida cristiana, si alguien me pide algo en el trabajo, no, si yo lo hago, jefa, no se preocupe, Claro. y uno no mide el tiempo, no mide los recursos, no mide la capacidad de repente que tenemos y nos comprometemos con algo que ni siquiera a veces sabemos. Y después viene la justificación, es que no lo logré porque pasó esto, es que no lo... y al final quedamos mal parados por ser inconsecuentes. Claro, Eso. sí, no sé, pastora Valeria. Sí, cuando empecé a escuchar la predicación y cuando decía que tu sí sea sí y tu no es no, es porque yo no tengo que ser rápida en responder. Claro. Porque Ujú. como dice Eclesiastés 5:5, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Así es. Claro. Y ahí sigue hablando, ¿cierto?, de que mejor es que no prometas si no Así vas a es. cumplir. Así es. Entonces me hacía mucho ruido el que si yo digo, heme aquí Señor, Ujú. es porque es heme aquí Señor. Claro. Y si yo me comprometo y yo le voy a fallar, no tan solo le estoy fallando a Dios, Claro. le estoy fallando a mi prójimo, Así es. le estoy fallando a mi hermano. Wow. Y más lamentable que me estoy fallando a mí misma, Así porque es. después mi palabra No. va a valer mucho menos que la hoja que está en el suelo. Mm, Porque aún esa hoja tiene valor cuando cae a la tierra. Porque la hoja al caer a la tierra hace abono. Así es. Ya tiene un valor, ¿o no? Así Tiene un claro. valor. Pero cuando mi palabra cae en tierra, Mm, no sirve. O sea, mi palabra es pisoteada porque no tiene valor. es O claro. sea, Mm, mejor que nosotros pensemos bien mi respuesta y no nos apresuremos Claro. en responder, heme aquí, Señor, o en responderle a mi hermano, si me necesita, ahí voy a estar. Claro. Es súper, es como que Dios nos confrontó y nos Así hizo es. mirarnos en un espejo. ¿Cuántas veces Mm, no me has prometido algo y tú sí no has sido sí? Entonces, claro. mm. fue de verdad que fue potente. Sí, muy bueno eso. La verdad es que el pastor Eduardo también nos llevaba a recordar de que Dios no puso peros cuando entregó a su hijo. O Así es. sea, Jesús no dijo, no, pero mejor me entrego mañana. Claro. Mm, No, o sea, Jesús se entregó sin ni siquiera pensar quizá lo que los otros estuvieran haciendo. O sea, a él no le importó nada, solamente él quería cumplir con la voluntad del Padre, con el sí de Dios. Claro. Así es. Y una de las cosas que también yo anoté acá, porque me gustó mucho, es que nosotros somos hijos de Dios y no podemos normalizar esa conducta dentro de una cultura diferente. Claro. Así En es. el mundo
la gente que no tiene a Dios en su corazón puede prometer cosas y puede no cumplirlas, pero que nosotros, que somos diferentes, podamos Amén. marcar la diferencia, Así es. que realmente podamos decir, sí, yo voy a cumplir con esto y llegar al final y cumplirlo, Sí. porque es lo que me va a hacer a mí diferente. Así es. Y otra de las cosas que él decía era que cuando yo prometo algo y lo cumplo, eso habla de mí. Exacto. Pero cuando yo no cumplo, habla también de mí, pero habla mal. Habla de que no soy una mujer de palabra, habla de que mi identidad se está rompiendo Claro. y que se va a ir por el piso, así como lo mencionaba usted, pastora. Y eso, wow, fue muy tremendo. Sí, y lo otro que el yo no cumplir mi palabra, estoy dañando a la persona que yo no le cumplí. Eso. Porque si yo doy mi palabra, que voy a estar ahí, y yo le fallo, la persona confió en mí, confió en mi palabra. Mm. Y yo le fallé, y no tan solo le fallé, sino que hice una herida en su corazón Exacto. que le va a costar volver a confiar en otras personas. Ujú. Entonces su daño va a ser mucho mayor. No solamente que no confíe en mí, sino que me va a encerrar en un círculo en que no sé si puedo confiar en ese hermano. Exacto. Como pastora, no sé si podré confiar en algún pastor. Ujú. Entonces, qué importante eso, porque si nosotros en este mundo estamos llenos de gente que falla, Ujú. y no gente, no le hablo gente sin Cristo, porque gente sin Cristo va a fallar siempre, Claro. pero cristiano, gente que dice que ama a Dios y le falla al prójimo, y nosotros tenemos que ser esos que van limpiando el camino, po. Que no, po. Si él le falló, bueno, yo voy a limpiar ese camino y yo le doy mi palabra, así como Dios me dio su palabra, que no me fallaría, que no me dejaría. Mm. Yo soy hija de Dios y yo le voy a dar mi palabra, Claro. que yo no le voy a fallar y no le voy a faltar a mi palabra, porque yo amo a Dios Amén. y no quiero fallarle a Él. Por Mm. tanto, si yo no le quiero fallar a Dios, tampoco te voy a fallar a ti. Y es importante eso, Mm. porque mi compromiso no es tan solo con la persona, mi compromiso es con Dios y conmigo misma. Exacto. De no ir por la vida dañando a la gente sin tener una palabra para ellos que le afirme el camino. Mm. Porque yo le estoy dando mi palabra, que soy hija de Dios. Exacto. Entonces le estoy dando, es como te doy por firmado que Dios no falla. Exacto. Y si Pablo dijo, imitadme a mí, Mm. entonces yo no tan solo tengo que decirle yo, sino que con mis hechos yo le voy a dar la firma, Mm. que no le voy a fallar. Claro, y ahí entra también de que somos hijos de Dios y que tenemos un Dios que cumple promesas Así es. Amén. y que nosotros somos sus hijos y Así tenemos es. que parecernos a Él Exacto. en todo lo que hacemos. Es como que una mamá va a enseñarle a su hijo cómo es ella, cómo se Amén. comporta ella, cómo actúa ella. Y es lo mismo que Dios nos enseña. Entonces, Sí. ¿por qué si Dios ya nos lo ha enseñado, vamos y hacemos lo contrario? Y qué importante poder pensar en esto y poder reflexionar y, como decimos al principio, poder pensar antes de prometer Así algo. es. De no irme a la primera y decir, sí, yo lo voy a hacer. No, Así ya es. va. ¿Será que lo voy a cumplir? Exacto. ¿Qué voy a hacer para cumplirlo? El Así otro es. día encontré una frase por algo que me dijo, una conversación que tuvimos con una persona que me prometió algunas cosas, porque estaba haciendo como negocios, entre comillas, y vi una frase que decía, la persona vale por lo que vale su palabra. Wow. Wow. Y fue súper fuerte, porque ahora recordarlo con todo lo que nos hablaba el pastor Eduardo, una realidad. Y cuando nosotros estamos insertados en este mundo, ¿cierto? Hay mucha desconfianza, es algo que vemos día a día, y también lo recordaba el pastor, que la gente vive desconfiando porque Claro.
el gobierno ha fallado, los servicios públicos han fallado. Yo siempre, bueno, yo soy funcionaria pública y siempre tengo que escuchar que dicen, no, el sistema público no sirve para nada. Y yo lo único que digo es, pero yo no soy así. Claro. No puedo justificar al resto, pero yo tengo que ser diferente. Yo he Claro. aprendido que yo tengo que hacer mi trabajo y siempre hacer un poco más para estar bien, para estar conforme, porque es lo que Dios le agrada. Eso. Y cuando nosotros decimos algo, como nos decía el pastor, nos hacemos esclavos de eso. Claro. Si guardamos silencio, bueno, ya por último lo pensamos, pero si yo declaro algo, es algo como, no sé, es como lo que la gente ve de uno. Y si yo soy inconsecuente tanto con lo que digo y lo que hago, nuestra imagen se rompe en mil Sí, pedazos. sí. Y en vez de ver la imagen de Cristo en nuestras vidas, siguen viendo la inconsecuencia, la hipocresía. Y obviamente Dios nos confronta hoy día sobre eso. Así es. Sí, bueno, una de las cosas que también hablaba el pastor Eduardo era que Dios está ahí siempre para prometernos, Exacto. pero nosotros le fallamos y Él sigue estando ahí. Así. Y qué importante es poder valorar esto, porque Dios siempre está con sus brazos abiertos las 24 horas del día. Así es. Y necesitamos, sí o sí, necesitamos pensar en cómo voy a actuar yo todos los días, porque no es algo de que hoy nada más y ya. Es Claro. algo que se tiene que ir renovando día tras día, es algo que yo tengo que ir a Dios día tras día y realmente morir al yo para poder avanzar. Amén. Amén. Sí, porque es muy importante eso que dices tú, que hay que morir al yo. Porque si yo no cumplo mi palabra con la otra persona, antes, por ejemplo, las compras, no había un notario, ¿no? Era la palabra de la persona que Exactamente. valía. Mm. Era la palabra, era la mano, o sea, es Exactamente. mi compromiso. Y ahora, ¿cuántos compromisos no se rompen? Ujú. Porque la palabra no vale nada, Exacto. no vale nada. Entonces, que nosotros podamos ser esos diferentes, Exacto. esos raros, que cuando le decimos a alguien, voy a estar aquí, soy parte de ti, Exacto. lo que siempre le decimos cuando llega alguien nuevo, esta es tu familia, Que no sea puedes por cumplir, contar claro. conmigo, que no sea una frase Exacto. cliché, sino que sea un real compromiso, Amén. que mi palabra sea como la firma Exacto. firma de nuestra identidad, como decía. Amén. Amén. Y bueno, tú hablas, ¿cierto?, de que Dios siempre está ahí, ¿ya? Y es porque Dios es fiel. Él, como dice la palabra, Él no es hombre para mentir y Él nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de nuestro día. No solo en la mañana, no solo en la tarde, no a la hora de almuerzo cuando le damos gracias por los alimentos. No sé, en algún momento que nos acordemos que tenemos, Él está en todo momento. Y muy bien decías tú, es necesario para nosotros reconocer que cada día es una oportunidad nueva. Si ayer no lo logré, Dios me da una oportunidad hoy para ser diferente y para reconocer que Él está ahí, que Él está ahí en todo tiempo, cada segundo, cada minuto Dios está ahí y avanzar con Él. Y tiene que ver mucho con el de morir a lo que yo quiero y que mi voluntad ya no sea mi voluntad, sino que sea la voluntad que Dios tiene para mi vida. Claro, eso es lo que quiere Dios para nosotros. Amén. La verdad que fue muy, muy confrontador el Sí, mensaje. Exacto. Buenísimo. Y me gusta porque el pastor decía que cuando yo decido darle mi palabra a Dios, Él decide darme la suya. Exacto. Y es hermoso, es algo hermoso porque Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros y necesita de mi palabra, necesita de mi esfuerzo, necesita que yo valore lo que la fidelidad de que Él Exacto. está hablando para mí. Y bueno, ya para ir culminando, me gustaría... Disculpa, y disculpa, hermana, que te interrumpa, pero hay algo tan así que de repente pasamos por alto que Dios nos conoce. Sí. Dios sabe que le vamos a fallar.
Dios Claro. sabe que muchas veces somos pronto, como decía la pastora, para responder y sí, Señor, porque muchas veces lo hacemos por cumplir, muchas veces pasamos al altar por cumplir, para que no digan, la hermana se quedó en la silla, O por emoción. o por emoción, o porque justo hoy día amanecí, no sé, un poco acongojada y lloré, pero Dios lo sabe, pero aún así, Él sigue creyendo en nosotros. Y Qué dice, tremendo. qué tremendo, imagínate cuánta gente nos rodea, nosotros salimos de acá, sabemos que acá nos amamos y todos salimos de acá y estamos rodeados de 1 millón de personas que nos dan un peso por nosotros Sí. y nos ven por fuerita nomás, po. ¿Me entendí? Ven lo que nosotros decimos, lo que hacemos, a mí me ven en el trabajo, que hago la pega y todo, pero Dios nos conoce en nuestro interior Sí, y aún así sigue confiando en nosotros y Su dándonos la respaldo está oportunidad. con nosotros. Exacto. Sí. qué duro eso. Sí. Es duro. Gracias igual por eso, porque es cierto. Dios espera lo mejor de nosotros. Dios espera que Amén. aunque sea, podamos tener el valor de cuidar ese sacrificio que Él Exacto. hizo. Y una de esas formas es dándole mi palabra, Amén. siendo consecuente con lo que yo estoy hablando, con lo que yo estoy diciendo. Porque de nada sirve decir, sí, yo soy buena persona, pero ¿realmente lo estás demostrando? Exacto. ¿Realmente estás ayudando a alguien cuando esa persona se cayó? Ujú. ¿O dices que eres buena persona y te estás riendo cuando la persona se cayó? Exacto. Y qué duro porque necesitamos ser confrontados para poder cambiar. Así es. Y bueno, ya para culminar, me gustaría saber qué quisieras dejarle a las personas que nos están escuchando. ¿Qué conclusión podemos llegar de todo esto? Bueno, una de las cosas que le diría a las personas que están escuchando este video, que Dios nunca me ha fallado. O sea, es algo que yo lo he vivido. Muchas personas que me rodeaban me fallaron, pero Dios no falla. Dios no falla. Dios, aunque nos Amén. equivocamos 1 y 1000 veces, pero si nosotros reconocemos que le hemos fallado porque le hemos prometido algo, Dios es fiel, está ahí Amén. con su respaldo, y decirte que Dios te ama. Y si te han fallado muchas personas, y aún a lo mejor gente cristiana, pero te digo que Dios ha estado ahí siempre. El respaldo de Dios está contigo, te ama mucho, y tiene personas que sí vale la pena, vale la vida confiar en personas genuinas, y Dios las va a poner a tu lado para que tú vuelvas a confiar, porque Dios te ama y te va a rodear de esas personas que tú vas a decir, esta persona sí cumple lo que dice. Si esta persona vale, esta persona sí es una hija de Dios. Amén. Así que eso, Dios te ama mucho. Gracias. Hermana Valesca. Hay una frase que dijo el pastor Eduardo que me pegó mucho, que decía que cuando nosotros damos nuestra palabra, ponemos nuestra vida en la otra persona. Y así lo hace Dios con nosotros. Cuando Dios nos dio su palabra que iba a estar con nosotros, Él puso vida en nosotros. Y es importante porque, como decía la pastora Valeria, nos han fallado. Yo creo que nadie de los que estamos acá o los que están escuchando nunca ha sufrido una decepción, una desilusión, pero Dios es fiel, como decía su palabra, aunque es cierto que la flor se marchitara, su palabra permanecía para siempre y va a estar ahí. A veces uno idealiza muchas personas, idealiza situaciones, pero Dios pone las personas correctas y uno no las valora. Uno siempre mira como para el otro lado cuando realmente los que tenemos que confiar, en los que nos aman, los dejamos para segunda opción. Pero es un tiempo nuevo, es un tiempo de confiar y de que Dios está ahí, porque esto no es casualidad, no es casualidad el tema, no es casualidad que estemos acá, y confiar que Dios tiene siempre la última palabra y su palabra vale. Eso. Amén. Sí, bueno, acoplándome un poco a lo que ustedes han dicho y a lo que el pastor Eduardo hablaba hoy, quiero ya rescatar como la última cosa de esto, y es que Dios no desafía a quien a alguien que no confía.
Amén. Y estos días he aprendido mucho acerca de esto, y es que Dios, cuando nos desafía, que nos confronta, es porque nos ama. Así Es porque detrás de ese confrontamiento, de ese desafío, hay un amor Amén. incondicional. Y es necesario, es súper necesario que yo pueda aceptar esto para poder avanzar. Si es que Así quiero es. hacer cambios, si es que quiero que mañana salga otra persona de mí, si es que quiero que la otra semana haya una persona nueva. Y como ya lo hemos mencionado, cada día es una nueva oportunidad. Así es. Amén. Si Así es. despertamos mañana, tenemos una nueva oportunidad. Amén. Ya quizás hasta hoy hicimos las cosas mal, pero podemos hacer algo nuevo. Así Tenemos es. la oportunidad y Dios nos las da. Y Dios confía en eso. Dios confía en que podemos hacer lo nuevo. Entonces, pues nada, yo los invito a que puedan poder reflexionar en esto y que puedan hacer algo nuevo de sus vidas. Amén. Porque si tenemos a Dios es para marcar la diferencia, Amén. es para Sí. hacer algo diferente y diferenciarme del resto del que está allá afuera. Así es. Así que muchas gracias, hermana Valesca, por venir, por sus aportes. Pastora Valeria, agradecida por sus aportes. Y bueno, será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas bendiciones. Bendiciones. Tu palabra